Filosofía de la Historia, por Johann Gottfried Herder. 13. Sección segunda. Edad Media. Por eso también, hablando solo en sentido físico y humano, esta mezcla de la religión cristiana fue la más selecta que jamás pudo imaginarse. Se ocupaba de los pobres en la miseria creciente de día a día, de modo que el mismo Juliano no pudo negarle ese mérito conquistador. En épocas más tardías de desorientación, fue el único consuelo y refugio en la miseria general. No hablo en el sentido que suelen hacerlo los sacerdotes. Es más, desde que los bárbaros mismos se convirtieron al cristianismo, paulatinamente, se constituyó en auténtico orden y seguridad del mundo. Era capaz de domar leones feroces y de domar a los dominadores. Qué levadura cómoda para penetrar profundamente, para obrar amplia y eternamente. En los pequeños estados podía abarcarlo todo. En las clases sociales más relegadas constituyó una especie de clase media general. En las grandes lagunas del sistema feudal meramente militar, completaba las ciencias, la jurisprudencia e intervenía en el modo de pensar. Se hacía imprescindible en todas partes. En cierto modo constituyó el alma de los siglos, cuyo cuerpo no era más que espíritu bélico y agricultura esclavizadora. ¿Acaso otra alma que no fuera la devoción podía ligar los miembros, animar el cuerpo? Si por los designios del destino el cuerpo era limitado, ¿qué necedad imaginárselo fuera del espíritu del tiempo, por encima del espíritu? Me parece que era un medio unitario de la progresión. ¿Quién no reconoció que en cada siglo el llamado cristianismo adoptaba plenamente la figura o mucha analogía con la constitución en la cual con la cual existía, que es el mismo espíritu gótico el que penetraba también en el interior y exterior de la iglesia, que creaba trajes y ceremonias, doctrinas y templos, que transformó el cayado episcopal en espada cuando todo el mundo llevaba espada, y creó las canonjías, el vasallaje y la servidumbre, porque en todas partes no había más que eso? Imagínese cómo crecen de siglo en siglo esas inmensas instituciones de cargos honoríficos de la Iglesia, claustros, órdenes monásticos, más tarde las cruzadas, y predominan evidentemente en el mundo. Inmenso edificio gótico, sobrecargado, agobiador, sombrío, sin gusto. La tierra parece hundirse bajo su peso. Pero qué grande, rico, deliberado y poderoso. Me refiero a un acontecimiento histórico, milagro del espíritu humano y sin duda instrumento de la providencia. Y aun cuando con sus fermentaciones y con sus roces el cuerpo gótico logró conmover fuerzas, es indudable que el espíritu que lo animaba y lo ligaba contribuyó con su parte. Y si por medio del mismo se difundió en Europa una mezcla de nociones y tendencias elevadas, este espíritu aún no había actuado en esa mezcla ni en esa magnitud, aunque también ella tuviera ya su vida latente en él. Pero sin poder entrar a considerar los distintos periodos del espíritu de la Edad Media, llamémoslo espíritu gótico, caballería nórdica, en su sentido más lato, fue un gran fenómeno de muchos siglos, países y situaciones. En cierto modo sigue siendo síntesis de todas las tendencias que había desarrollado anteriormente algunos pueblos y periodos aislados. Hasta pueden ser reducidos a ellas. Pero el elemento activo que ligó a todos y que los transformó en criatura viviente de Dios ya no es el mismo en cada individuo. Sentimientos paternales y respeto sagrado por el sexo femenino, inextinguible amor a la libertad y despotismo, religión y espíritu bélico, orden puntilloso y solemnidad y extraña predilección por la aventura, todo esto convergía. Nociones y tendencias orientales, romanas, nórdicas, sarracenas, se sabe cuándo, cómo y en qué medida han confluido en ese momento y lugar y cómo se modificaron luego. El espíritu del siglo compenetraba y ligaba las propiedades más diversas: valentía y monacato, aventura y galantería, tiranía y magnanimidad. Los unió en ese todo que actualmente entre los romanos y nosotros se nos presenta como un fantasma, como una aventura romántica. Otrora fue natural, fue verdad. A este espíritu del honor caballeresco del norte se lo comparó con los tiempos heroicos de los griegos y de hecho se encontraron puntos de comparación. Pero en sí sigue siendo, a mi parecer, único en la serie de los siglos, exclusivamente idéntico a sí mismo.
por haber existido entre los romanos y entre nosotros, quanti viri, nosotros, unos lo encarnecieron terriblemente, otros, con mentalidad un tanto aventurera, lo elevaron por encima de todo. A mí me parece que no es más ni menos que un estado único del mundo que no puede ser comparado con ningún anterior, y así como estos, tiene sus ventajas y sus desventajas, fundado sobre ellos en perpetua modificación y progreso hacia lo grande. Las fases sombrías de este periodo aparecen en todos los libros. Todo pensador clásico que considera a la policía de nuestro siglo como el non plus ultra de la humanidad tiene oportunidad de denigrar siglos enteros acusándolos de barbarie, de miserable derecho público, superstición y necedad, fallas morales y falta de gusto en las escuelas, el campo, los templos, en los monasterios, las alcaldías, los gremios artesanos, las chozas y las casas, y de lanzar gritos de júbilo por la luz de nuestro siglo, es decir, por su frivolidad y desenfreno, su calor por las ideas y la frialdad en sus acciones, por su aparente fuerza y libertad y por su real debilidad moral, desfallecimiento bajo la incredulidad, el despotismo y la exuberancia. En esto abundan todos los libros de nuestros Voltaire y Hume, Robertson e Iselin, y en un cuadro hermoso hacen ver cómo la ilustración y el perfeccionamiento del mundo arranca de tiempos sombríos y llega al deísmo y despotismo de las almas, o sea, a la filosofía y la paz. Y a todo admirador de su época se le dilata el corazón.